Continuando con el tema de asincronismo, vamos a ver uno de los temas dice investigar sobre las funciones callback. Si bien esto es como que se está dejando de usar, no significa que todavía no se utilice, porque esto es una técnica muy usada en Node, o sea, en el backend, digamos en JavaScript del backend. Y ahora lo vamos a ver. ¿Qué son las callbacks? Habiendo visto, siguiendo digamos, en el mismo proyecto, habíamos visto, bueno, funciones que recibían parámetros como otras funciones que ejecutaban dentro de una función a otra, pero que se pasan como parámetros. Eso es lo novedoso, digamos. En este caso vamos a ver las funciones callback. Acá voy a poner ejemplo 3 funciones callback. Ya las venimos usando, digamos, cuando no voy a tratar, pero es algo que ya lo venimos usando sin saberlo, pero ya lo venimos usando. Bueno, lo que vamos a hacer es, voy a comentar acá en el main, o sea, acá voy a comentar este último ejemplo, y lo que voy a hacer es hacer dos funciones. Voy a hacer esto, function, lo voy a hacer como una constante, const, función mensaje 1 igual a, va a ser una arrow function sin parámetro. Voy a hacer un console.log, soy el mensaje 1, o soy el proceso, voy a poner soy el proceso 1. Vamos a simular como que cada una de estas cosas son funciones, son procesos, perdón, que demoran un tiempo. Vamos a hacer así, console.log, soy el proceso 2. Entonces se entiende que el proceso 1 debería ejecutarse primero y el proceso 2 debería ejecutarse después. Esto tiene mucho sentido porque hay cosas que se tienen que ejecutar en orden y JavaScript es asíncrono. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Yo lo voy a llamar al mensaje 1, la voy a llamar acá cuando hagan clic en el botón, y después al mensaje 2 cuando hagan clic también en el botón. Entonces lo vamos a ejecutar, ya lo tenía acá abierto, lo vamos a ejecutar y a ver, cuando presione ahí, no, perdón, esto es la ejecución anterior, a ver, control F5, bien, procesos callback, ahí está, soy el proceso 1 y soy el proceso 2. ¿Qué pasa? A veces cuando nosotros estamos trabajando con procesos que son largos, y cuando son largos son procesos que desde el frontend solicitan cosas al backend, recuperar datos ordenados por alguna cosa, o recuperar una deuda con intereses, o buscar todas las promociones que haya de algún producto, son procesos que pueden demorar, si bien pueden demorar segundos, pero algunas cosas pueden terminar primero que otras. Entonces, ¿cómo puedo? Miren lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es simular que este procesito que está acá va a demorar un tiempito. Entonces, ¿cómo hago? Hay una función que se llama setTimeOut que recibe como primer parámetro un manejador, un handler, o sea, en definitiva una función, ¿sí? Y en el segundo parámetro, recibe el tiempo que yo quiero esperar para que ese proceso que esté ahí adentro se ejecute. O sea, esto lo voy a hacer, esto va en milisegundos, lo voy a hacer en 3000 milisegundos. Así, perdón, así. Y aquí iría el proceso, digamos, la primera es una arrow function, el parámetro. Entonces este proceso lo voy a poner acá,
Esto es bueno que ustedes lo escriban porque es bastante útil. En lugar de ejecutar directamente el console.log, lo que le voy a decir es que digamos, espere un momento. Recuerden que el primer parámetro es una función del set timeout y el segundo es los milisegundos. Y aquí le voy a poner 1000 milisegundos. Entonces, dentro de la root function, lo que le vamos a poner es soy el procesador. Y lo vamos a dejar así tal cual como está. Lo vamos a dejar así tal cual como está y vamos a ver qué es lo que pasa. Se vuelve a cargar, está andando, le digo el proceso callback y me dice soy el proceso 2 primero y después lanza el proceso 1. ¿Qué es lo que está pasando? Acá está pasando algo raro. Ustedes me dirán, ¿qué es lo que está pasando? Cuando en realidad yo largué primero el mensaje 1 y después el mensaje 2. Lo que pasó es que este proceso que está acá demoró 3 segundos y este proceso que está acá demoró 1 segundo. Entonces, como JavaScript es asíncrono, lo que hizo es lanzó este proceso y como no tenía respuesta, lanzó el segundo y este terminó primero, entonces mostró el resultado. Y cuando termina de mostrar este resultado, se lanza el segundo. Entonces, existen algunas ocasiones que yo necesito anidar cosas, necesito que primero se ejecute esto, independientemente del tiempo que demore, después que se haga el segundo. No que se hagan las dos cosas simultáneas. Entonces ahí entramos en un tema, por eso comenzamos con los temas de asincronismo. ¿Por qué? Porque son cosas que se ejecutaron simultáneamente, pero una terminó primero. Yo lo que quiero hacer es convertir esto que es asíncrono en algo síncrono, es decir, que hasta que no termine esto, no siga con lo siguiente. Entonces hay muchas técnicas, pero vamos a ver la primera, que son las famosas funciones callback. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Digamos, lo voy a hacer como si fuese una función. Voy a hacer una función f11 le voy a poner. Lo voy a poner como una función para no confundir. Después lo voy a hacer como ya vimos que estos dos procesos son aislados, pero lo que quiero ver es cómo acá voy a alargar el proceso y también lo voy a hacer con un set timeout. Lo podría haber hecho en el mismo ejemplo, pero los quiero dejar ahí escrito para que ustedes lo vean. El primer parámetro sería la root function. Lo estoy haciendo de la misma forma, estoy haciendo lo mismo, digamos. Nada más que ahora lo estoy haciendo en formato de función y no como una constante, digamos. Entonces, esta función 1 va a esperar 3 segundos. Me están faltando los segundos. Acá me están faltando los 3000 milisegundos. Va a hacer esto, pero le voy a pasar como parámetro una función que la voy a llamar la famosa callback. Se puede llamar callback o algunos le dicen fn callback, pero en definitiva lo que se quiere decir cuando yo pongo la palabra callback, como acá no hay tipo, en JavaScript no hay tipo, al poner la palabra callback sabemos que es una función. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Lo que va a hacer es lanzar el proceso, esperar que terminen los 3 segundos, lanzar el cartel y entonces lo que voy a hacer una vez que imprimió el cartel es ejecutar la famosa callback. Y la famosa callback sería el mensaje 2, este que está acá. Entonces, es muy diferente una cosa a la otra. Porque acá ejecuto la callback, lo que me estén pasando como parámetro ahí. Recuerden, acá estoy haciendo el prototipo de la función y el parámetro se llama callback. Es decir, es el nombre que va a tener el parámetro puertas adentro de la función. Pero en realidad esto puede ser una root function o puede ser cualquier cosa.
Miren, ahora lo van a entender. Cuando yo me vaya a ejecutar el proceso 1, cuando yo me vaya a ejecutar el proceso 1, vamos a venir al clic. Bueno, esto era lo anterior, lo comentamos y voy a ejecutar el proceso 1. Y el primer parámetro me dice que es una callback. ¿Qué quiere decir? Que si bien estoy ejecutando la función 1, le tengo que pasar como parámetro el proceso que yo quiero que se ejecute después de la función 1. Y la función 1, ¿qué es lo que hace? Es mostrar el cartel este. O sea que acá vendría la ejecución de la callback o la... Entonces, esa callback, bueno, ya la tenemos acá definida, sería el mensaje 2. Entonces, lo que voy a hacer es pasarle como parámetro el mensaje 2. O sea, miren cómo queda de raro esto. Porque la función 1 la estoy invocando, pero al mismo tiempo le estoy pasando como parámetro el proceso 2 que quiero que se ejecute inmediatamente posterior que termine el 1. Entonces, me voy a venir, le voy a dar un proceso callback, va a demorar los 3 segundos, soy el proceso 1 y ahí termina el proceso 2. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, miren lo importante que esto y ahora lo van a entender. Nosotros ya veníamos trabajando con callback. Es más, esto, el add event listener, cuando se ejecuta el click, yo le anexo una función, que en este caso sería un arrow function. Y cuando estoy cargando el load, cuando el evento load se haya cargado, dispara esta función. Y yo también podría hacer esto, fn1, y adentro, como me dicen que es una callback, una función que la van a llamar, la puedo definir acá en este preciso momento. Entonces, puedo decir esto, console.log, aquí le estoy pasando como parámetro una callback y esto se ejecuta día después. Miren, en este caso yo ya le invoqué una función que estaba definida, pero cuando yo quiero que haga algo y todavía ese algo no está definido, la defino acá. Por eso esto de las arrow function es algo realmente muy bueno, porque no tan solo la puedo declarar, sino la declaro ahí y el mismo proceso callback la ejecuta. Veamos, comentemos esto, veamos qué es lo que pasa. Está andando, lanzamos el proceso, soy el proceso 1 y aquí le estoy pasando como parámetro una callback que se ejecutaría después. El problema sería cuando la cosa se comienza a complicar. Cuando son dos procesos es una cosa relativamente simple, pero si yo tengo este esquema, por ejemplo, en donde el proceso 1, supongamos que demora 10 segundos, el proceso 2, vamos a poner acá, a ver, el proceso 2 demora 2 segundos, pero este a su vez tiene que el proceso 3 se demora n segundos, pero no lo puedo saber, y el proceso 4 demora, no sé, 15 segundos en promedio. El problema es, si yo necesito que todas estas cosas se puedan hacer simultáneamente, no tengo ningún problema. El problema va a estar cuando yo necesite sincronismo. O sea, asincrónico sería invocarla como hicimos acá. O sea, ¿dónde está? Acá. Largue el mensaje 1 y largue el mensaje 2 y son el primero que termina es el primero que se muestra, digamos. O que se muestra o que resuelve alguna cosa. El problema viene cuando yo quiero sincronismo. O sea, yo quiero que primero venga el proceso 1, después venga el proceso 2, porque necesito datos de 1 para pasárselo al 2, y el 2 al 3, y el 3 al proceso 4. Entonces,
deberíamos armar, ustedes observen que acá la famosa callback, acá, donde estoy acá abajo, esta, la callback, la función 1 tiene una callback. Entonces, hace lo que tiene que hacer su función y llama a su función callback. Pero esta, a su vez, debería llamar a una callback 2. Y esa callback 2 llamar a una callback 3 y así sucesivamente. Entonces, se invocaría como una estructura, un árbol complejo de ejecución de cosas que es complicado de seguir. Cuando son 2 o 3 es relativamente manejable. Pero cuando son más de 3, 4, 5, 6 ya la cosa se complica y no es recomendable esta técnica. Pero ¿qué pasa? Eh, si ustedes ven, ya veníamos trabajando con las callbacks. Ustedes vean acá, cuando pongo add event list en el clic, ahí le estoy pasando la callback, le estoy diciendo qué va a pasar cuando alguien haga clic. Y acá qué va a pasar cuando se produzca el load. Entonces ya hay una técnica que se viene usando las callbacks. Por eso lo damos, porque no es algo que está en desuso. El tema es que hay cosas que están un poco mejor en la nueva en el nuevo ECMA JavaScript. Así que bueno, con esto damos por terminado este tema. Seguimos con asíncrono.